¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de JR, en el que ahora mismo vamos a ofrecer imágenes de lo que está pasando en Valdebebas, alguna que otra imagen también del Real Madrid, esa página web del Real Madrid donde también a veces ofrece actualidades e informaciones de lo que está pasando en la obra. Así que vamos a juntar imágenes del Real Madrid y de nuestro propio puño y letra también, imágenes que nos ha pasado Francisco, así que muchas gracias, Francisco. Vamos con ello, vamos a explicar un poco lo que está pasando ahí. Vamos. Bueno, pues empezamos con la parte del invernadero en la losa inferior, imagen del Real Madrid, lo podéis ver en su página web. Aquí tenemos la losa inferior, la parte más baja del invernadero, de este hipogeo, también llamado por Nuevo Bernabéu, donde vemos muchísima maquinaria, muchísima plataforma, muchísima grúa. Vemos cómo siguen instalando estas piezas a los lados, a los laterales de las paredes del hipogeo, donde ya sabéis que eso es para las pasarelas auxiliares, esos trabajadores que van a estar continuamente trabajando para el mantenimiento de las bandejas cuando estén dentro del hipogeo. Aquí podemos ver arriba cómo se aprecian desde lejos esas celosías que fueron instalando en diferentes tramos, en los diferentes tramos de la parte de la tapa del hipogeo. Ahora otra perspectiva lo que va siendo el hipogeo. Antes estábamos en la losa inferior aquí abajo y ahora hemos subido a la parte central, prácticamente a la parte superior, donde podemos ver y divisar todo lo que están haciendo. Estas imágenes no están actualizadas, pero podemos ver que siguen trabajando en la instalación de esas bases para las pasarelas de servicio, estas pasarelas que van haciendo a los lados, como hemos dicho antes, conductos de ventilación, las celosías también que están aquí arriba, y vemos ahí al fondo estas piezas que son muy curiosas. Hemos visto muchas a lo largo de estos días traer aquí al Santiago Bernabéu, y la misión de estas piezas, que ahora veremos desde más de cerca, son subir, bajar las bandejas del césped retráctil. No sé si lo sabíais, pero yo lo cuento, nunca lo había contado aquí en el canal. Y ahí vemos cómo estaban en ese momento trayendo otra. Ahora pasamos con las imágenes que tenemos de nuestro puño y letra para ver lo que está pasando en el banco de pruebas de Valdebebas, pero para estar al día más o menos de lo que está pasando en el invernadero. Ya sabéis que unos 25-30 metros desde la parte de la tapa aquí arriba, toda esta parte de la tapa, hasta la losa inferior. Aquí la tenemos, la losa inferior del invernadero. Todo esto una espectacular estructura que permitirá mantener el terreno de juego del Real Madrid en unas condiciones inmejorables durante todo el año, todo el año, y que con su capacidad de permanecer en el subsuelo dará la oportunidad al conjunto presidido por nuestro queridísimo Florentino Pérez de albergar eventos durante todo el año del estadio, dentro del estadio, sin verse dañado el césped, porque lo hemos visto que últimamente se ha deteriorado bastante. Ya sabremos por qué es en un futuro, si son las bandejas, si ha sido el calor horroroso que ha habido aquí en Madrid, y donde se disputarán varios eventos tipo conciertos, partidos de la NFL, Euroliga, NBA, WWE o tenis también. Ahí está Nadal. Y nos venimos aquí a la entrada donde introducen esas piezas para el hipogeo, donde ya sabéis, hemos visto antes estas piezas. Cambiamos el color al verde, me gusta más el verde, ¿no? El verde es color esperanza, siempre da positividad. Aquí tenemos estas piezas. Mirad, una curiosidad, si acercamos un poquito la imagen, vemos esta parte de aquí donde apoyan las bandejas, como tienen esos pilares que han ido introduciendo, que es donde apoyan las mismísimas bandejas del césped retráctil. Que estas cositas que nunca me salen en los directos son cartelas de apoyo. Esta foto está menos actualizada, ya hemos visto antes esas pedazos de piezas que van a ayudar a esas bandejas retráctiles a subir y a bajar, donde el momento en el que dejaban de meter estas pedazos de piezas, estas pedazos de pilares, parece que ya ha parado,
ya no se ve más instalación, ya no se ve más introducción de estas piezas al interior del hipogeo. Ya se ven las otras, las que van a ayudar a subir y a bajar las piezas, los pilares. Bueno, y aquí estamos en Valdebebas City. Aquí tenemos lo que va a ser el terreno de juego, que se va a dividir, como ya bien sabéis, en 6 bandejas longitudinales de dimensiones aproximadas de 107 por 12 metros y que incluyen la totalidad del terreno de juego con todos sus sistemas auxiliares de riego, calefacción, drenaje y resto de componentes, y con un peso aproximado de 1500 toneladas de cada bandeja. Aquí tenemos todas las imágenes de lo que está pasando en Valdebebas, esas 6 bandejas que se trasladan al gran invernadero bajo rasante por medio de 12 carros automáticos y un sistema de elevación hidráulico. Las posiciona a diferentes alturas hasta una profundidad máxima de unos 25 o 30 metros, como hemos hablado antes, manteniendo entre ellas una distancia libre de 2,20 metros, más o menos un poquito más de 2 metros, lo que permite un perfecto mantenimiento y conservación del césped. Todos los procesos se desarrollan de forma automática con sistema de monitorización y control, que son supervisados en remoto por los operadores mediante circuitos cerrados de cámara de televisión integrados en un sistema de gestión de edificaciones de última generación. Se trata de un proyecto de remodelación complejo, por el peso y las dimensiones de los equipos que hay que manejar, la combinación y sincronismo en los movimientos de traslación y elevación, el tiempo de ejecución de las maniobras, la digitalización y la necesidad de realizar los trabajos de instalación en un plazo muy ajustado, sin interferir con el normal desarrollo del calendario deportivo del Real Madrid, que es muy importante. Ya sabéis que los partidos de Champions, pues bueno, hay que parar 2 días antes. Los de Liga es verdad que dejan un poquito más de margen, pero el tema de las obras influye demasiado. Y el proyecto es un reto, es un reto. Este plan logístico ha requerido y va a requerir más o menos unos 500 camiones con materiales de gran tamaño y peso. La instalación se ha diseñado primando la fiabilidad máxima con sistemas redundantes tanto para el movimiento de las bandejas como para los sistemas eléctricos de fuerza y control, y en general para todos los subsistemas auxiliares críticos. La maniobra de extracción e introducción de la totalidad del terreno de juego se realizará en un máximo de 10 horas. 10 horas. Casi la mitad de un día. Está clarísimo, está clarinete que esto es todo un reto, Ojalá ya poder tener listo este hipogeo, donde aquí vemos que han estado haciendo pruebas en Valdebebas City. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like y suscripciones aquí en el canal de JR. Esperemos ya a principios de año, más o menos en enero o febrero, tener en su totalidad toda la instalación de estas bandejas totalmente listas para ya la temporada que viene empezar ya a operar y ver ya diferentes espectáculos, diferentes eventos, tanto tenis como béisbol, lo que sea, whatever, aquí en el Santiago Bernabéu. Así que lo que digo, muchas gracias a todos. Aquí estas inmensas y preciosas imágenes de lo que está pasando en Valdebebas. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Bueno, pues aquí está el vídeo de lo que ha pasado, lo que está pasando en el invernadero, en el hipogeo y en Valdebebas. Así que nos vemos ya en el Bernabéu. Estamos aquí esperando ya al avión que venga para recogernos, para ir a Madrid. Así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos en el Bernabéu. Chao, chao, hasta luego.